Muy bien, mis amados hermanos, pueden tomar su asiento. Esta tarde he intitulado a mi mensaje El Estado Intermedio 1. El Estado Intermedio 1. Hermanos, se le llama así al tiempo entre la muerte y la resurrección de entre los muertos. Eso es el estado intermedio. El tiempo entre la muerte de una persona y la resurrección, ¿verdad? Hay una pregunta que todos los seres humanos alguna vez nos hemos hecho. ¿A dónde van las personas cuando mueren? Usualmente nos lo preguntamos cuando muere algún ser querido, como un familiar, un amigo, un hermano o hermana en Cristo, o cuando pensamos que siendo pareja, que siendo pasajera nuestra propia vida en este mundo, un día se va a terminar, moriremos. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Existe algo después de la muerte? Las diferentes sectas y religiones han externado sus propias opiniones al respecto, pero como siempre, solo la palabra de Dios es la única autoridad en este tema. Hermanos, a todos nos preocupa eso, ¿verdad? Nos preocupa saber qué va a pasar cuando muramos, hermanos. O qué le pasa a nuestra mamá cuando se muere, a nuestro papá, o a nuestro tío, o a algún hijo, ¿verdad? O algún pariente, algún amigo que se muere. Pues, ¿qué le pasa ahora? ¿A dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Verdad? Y cuando yo mismo muera, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué me va a pasar después de morir? Es un tema bastante importante de saber, ¿verdad? Y gracias a Dios la Biblia nos explica. Pero hoy, hermanos, vamos a ver lo que otros grupos dicen, lo que otros grupos enseñan sobre el estado intermedio. Los russellistas enseñan la aniquilación del alma. La aniquilación del alma es la enseñanza de que cuando una persona muere, su cuerpo y su alma son totalmente destruidos. Es decir, durante el estado intermedio deja de existir totalmente y vuelve a la existencia hasta la resurrección. Esto es lo que creen los russellistas, hermanos, que cuando una persona se muere, deja de existir en su totalidad, tanto física como espiritualmente, pero es aniquilada su alma totalmente y va a volver a existir hasta el día de la resurrección. Así que el estado intermedio pues no es nada para ellos, no existe ese estado, simplemente son destruidos. Ahora, los russellistas, también conocidos como testigos de Jehová, basan esta enseñanza en Eclesiastés 3, del 18 al 21. Ellos basan su enseñanza en Eclesiastés 3, del 18 al 21, que dice así, hermanos: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe
que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Entonces ellos dicen, aquí la Biblia está diciendo que lo mismo que le pasa a las bestias, ¿verdad? Un perrito, un gatito, un caballo, una jirafa, un elefante, un ratón, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Así como ellos mueren y ya y son, hasta ahí llega su existencia, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ahora, mis hermanos, preguntémonos, ¿esta enseñanza es verdad? ¿Qué enseña Dios al respecto en las Sagradas Escrituras, hermanos? Recordemos que el libro de Eclesiastés está escrito desde el punto de vista puramente humano y de un ser humano que ignora totalmente a Dios. Eso fue lo que quiso poner Salomón en este libro, hermanos. El punto de vista de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que viven sin Dios y sin esperanza. Por eso él dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En otras palabras, no sirve de nada todo lo que hay en el mundo, todo es vano. Porque es el punto de vista del hombre sin Dios, ¿verdad? Por eso el libro afirma que el hombre nace, crece, se reproduce y muere igual que los animales. Y que todo en su vida es vanidad. Todo es vanidad, dice el libro. Pero al último, Salomón habla de lo que da sentido a nuestra existencia. O sea, para ti va a ser vanidad tu vida si no conoces a Dios. Si no tomas en cuenta a Dios en tu vida, ¿verdad? Pero todo lo contrario, va a ser tu vida algo muy grande si tomas en cuenta a Dios. Fíjense lo que dice en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído, o sea, de todo lo que dijo en el libro de Eclesiastés, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, cuando tú crees en Dios, cuando tú obedeces a Dios y guardas sus mandamientos, hermano, entonces eso da sentido a tu vida y no es vanidad tu vida. Y el mismo libro de Eclesiastés nos da la enseñanza correcta por parte de Dios acerca del estado intermedio. Porque dice allí en Eclesiastés 12:7, cuando habla de la muerte, ¿verdad? Todo Eclesiastés 12, que fue lo que leímos, habla de la vejez y después de la muerte del ser humano. Y dice en el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces ahí, por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces ahí el sabio Salomón da, hermanos, cuál es, hermanos, lo que debe hacer el ser humano, ¿verdad? Para que su vida no sea una vanidad. Buscar al Señor, y entonces cuando muera su carne va a ir al polvo, pero el espíritu va a volver a Dios que lo dio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hermanos, hay un segundo grupo que enseña sobre el estado intermedio, que son los seguidores de Ellen White. Ellos enseñan lo que se llama el sueño del alma. El sueño del alma. Los seguidores de Ellen White, también conocidos como adventistas del séptimo día, dicen que al morir nuestra alma queda totalmente dormida
y despertará hasta el día de la resurrección. Para respaldar su enseñanza presentan varios argumentos. Primer argumento de los adventistas del séptimo día. Ellos dicen, la Biblia dice que cuando una persona muere, se queda dormida. Y dan varias bases. Por ejemplo, hablan de Lázaro, ¿verdad? En Juan 11:11 la Biblia dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Se acuerdan que así dijo Jesús, verdad? Y la verdad es que Lázaro ya se había muerto. ¿Se acuerdan que fue a su tumba y pidió que quitaran la piedra? Y luego dijo, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Entonces ya estaba muerto, pero Jesús dijo, duerme. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los corintios también, en 1 Corintios 11:30, hablando de la cena del Señor y de los abusos que los hermanos estaban cometiendo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Verdad? Y ahí se está refiriendo a los que se han muerto por estar jugando con las cosas de Dios y con la cena del Señor, ¿verdad? Pero dice que ellos duermen, muchos duermen, dice la Biblia. Y por supuesto hay otros pasajes como que se refieren a los cristianos de todos los tiempos. En 1 Tesalonicenses 4:13 al 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces ahí habla otra vez de la muerte como de estar dormidos, ¿verdad? Entonces dicen los adventistas del séptimo día, dice, pues lo que pasa cuando uno muere, pues su alma se queda dormida. Estamos dormidos, ¿verdad? Y hasta el día de la resurrección vamos a despertar de ese sueño, ¿no? Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿esta enseñanza es verdad? ¿Es verdad que nos quedamos dormidos después de morir? ¿Qué enseña Dios al respecto en las Sagradas Escrituras? Efectivamente, la palabra de Dios dice esto, eso de que se queda uno dormido, ¿no? Dice, pero cuando lo dice, se refiere al cuerpo, no al alma. Pues podemos ver muchos ejemplos de actividad de las almas después de morir. O sea, se refiere al cuerpo porque, hermanos, cuando usted va a una funeraria a ver a una persona que falleció, ¿qué parece esa persona? Parece una persona que está dormida, ¿verdad? Así nos vemos. Cada noche cuando nos acostamos y cerramos los ojos y nos quedamos dormidos, hagan de cuenta, nos vemos como si estuviéramos muertos, así, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de que nos quedamos dormidos, hermanos, se refiere al cuerpo, no al alma. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay varias historias. Por ejemplo, la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan que Jesús contó la historia del rico y Lázaro? Que el rico murió, dice que vivía con esplendidez, ¿verdad? Que gastaba, que tenía en abundancia, ¿verdad? Y que había un mendigo allí que se llamaba Lázaro y él no le daba nada. Y Lázaro, hermanos, ansiaba comer de las migajas, dice, que caían de la mesa del rico, ¿verdad? Estaba todo enllagado. Y dice que hasta los perros venían y le lamían sus llagas y todo. Y estaba muy, muy triste. Pero luego cuando ya murieron, primero murió el rico. Y dice la Biblia que abrió sus ojos estando en una llama, hermanos. En una llama. Y luego murió también Lázaro y él fue llevado al seno de Abraham.
¿verdad? Lo que es el paraíso. Y ahí estaba muy contento. Y luego el rico le dijo a Abraham: Padre Abraham, dice, dile a Lázaro que venga y ponga tantita agüita en mi lengua, dice, porque aquí estoy, dice, en esta llama, dice, sufriendo. Y le dijo a Abraham: no, dice, tú tuviste en tu vida tus bienes, dice, y Lázaro sus males, dice. Ahora tú, dice, estás sufriendo allí y él está siendo consolado aquí, dice. Además, nadie de allá puede pasar para acá, ni los de acá pueden ir para allá tampoco. Entonces ahí claramente vemos una actividad, ¿verdad?, después de la muerte. En la Biblia se habla también en Apocalipsis 6, del 9 al 11, de las almas de los decapitados en la tribulación. Y dice que claman, ¿verdad? Y le dicen a Dios: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Dice, de los moradores de la tierra, porque ellos los van a matar. En ese tiempo van a matar a los que crean en el Señor, hermano. Y están preguntándole a Dios: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre, verdad? Entonces los vemos también en una actividad completa, aunque ya están muertos. Cuando estamos ausentes del cuerpo, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Ausentes del cuerpo, ¿qué? Presentes con el Señor, ¿verdad? Así dijo el apóstol Pablo, que una vez que nosotros morimos, entonces estamos presentes con el Señor. Eso está allá en Filipenses, en 2 de Corintios 5, del 6 al 8. Y también dice que partir y estar con Cristo, dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Es cuando dijo él: para mí el morir el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Es ganancia. Dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. El día de su muerte, nuestro Señor Jesucristo se encontró con el ladrón en el paraíso. ¿Se acuerdan cuando estaba crucificado, que un ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí, dice, cuando vengas en tu reino? Y Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. Entonces ese mismo día se vio con aquel ladrón que se arrepintió ahí mismo en la cruz, ¿verdad? Ya están clavados los dos ladrones y Jesús en medio. Se vio con Jesús ahí en el paraíso. Entonces todos estos pasajes y muchos otros nos enseñan, hermanos, que hay actividad después de la muerte. No nos quedamos dormidos, y el cuerpo sí, pero nuestra alma sigue despierta, ¿verdad?, después de morir. Ahora, el segundo argumento de los adventistas del séptimo día dice que las personas que resucitaron en los tiempos bíblicos nunca dijeron si vieron u oyeron algo mientras estuvieron muertos. Y ponen como ejemplo a Lázaro. Cuando Jesús lo resucitó, no dice la Biblia que Lázaro dijo: ay, pues yo estaba ya ahí en el cielo y había esto o aquello. No dijo nada, ¿verdad? La hija de Jairo dice que se levantó pidiendo de comer, ¿se acuerdan? Pero no, dicen, ella no dijo nada, que había visto algo, oído algo mientras estuvo muerta. Y el hijo de la viuda de Naín, que también fue de Naín, que fue otro de los que resucitó el Señor Jesús, dice, ninguno de esos dijo que vio u oyó algo. Entonces quiere decir que pues, estaban dormidos. Ahora preguntémonos, ¿esta enseñanza es verdad? ¿Qué enseña Dios al respecto en las Sagradas Escrituras? Bueno, la Biblia dice que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, ¿verdad? Y que no pudo describir lo que oyó y lo que vio allá en el cielo. O sea, es tan excelso, hermanos, tan grande, tan maravilloso, que no hay palabras humanas que puedan describir lo que uno oye allá, lo que uno ve allá.
Fíjense, allí en 2 de Corintios, el capítulo 12, del versículo 2 al 4, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y está hablando de sí mismo ahí el apóstol Pablo. Dice: conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Verdad? O sea, son cosas indescriptibles. Eso quiere decir inefables, que son indescriptibles. No hay palabras en el vocabulario humano que puedan describir lo que había allí, hermanos, y lo que se decía en el paraíso. ¿Verdad? Entonces esa es una posible explicación de por qué ellos no dijeron nada, porque no sabían cómo decirlo, ¿no? Ahora, la Biblia no dice que los que resucitaron dijeron que vieron u oyeron algo, efectivamente. Pero tampoco dice que no dijeron. No hay ningún versículo que diga: la hija de Jairo no dijo nada. Es posible que hayan dicho, aunque no haya quedado escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero es muy posible que ellos hayan dicho algo también, así como Pablo aquí está diciendo, ¿verdad? Que cuando fue al paraíso, pues oyó palabras inefables que no les permitido al hombre expresar. Tercer argumento de los adventistas del séptimo día, dice que el espíritu humano es consciente debido a los 5 sentidos. O sea, la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Esos son los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, cuando el cerebro muere, los sentidos dejan de funcionar y el espíritu duerme. Entonces dicen ellos: nosotros somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor porque tenemos 5 sentidos, porque nuestro cerebro está vivo, ¿verdad? Y podemos sentir, podemos oler, podemos gustar, podemos oír, ver. Pero una vez que se muere nuestro cerebro, pues se mueren los 5 sentidos y nuestro espíritu queda dormidito, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus bases? Pues la especulación humana. Simplemente ellos así creen, ¿verdad? Porque en ningún lugar la Biblia habla de eso. Ahora preguntémonos, ¿esta enseñanza es verdad? ¿Qué enseña Dios al respecto en las Sagradas Escrituras? Bueno, enseña que Dios y los ángeles son espíritus y no están dormidos. Dios no tiene como nosotros, ¿verdad? Brazos, piernas, cerebro. Él es un espíritu, pero no está dormido. Dios está despierto, los ángeles están despiertos. Entonces no se necesita el cuerpo para poder ser consciente, ¿verdad? Entonces allí cae ese argumento de los adventistas del séptimo día. Y finalmente, hermanos, vamos a considerar la enseñanza de los católicos romanos. Ellos enseñan el purgatorio y el limbo. Ellos creen que cuando una persona muere, se va al purgatorio. Se va al purgatorio. La Iglesia Católica Romana tuvo su origen en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino hizo el edicto de Milán, donde reconoció al cristianismo como una religión legal. Actualmente esta iglesia tiene millones de seguidores y tiene también su enseñanza sobre el estado intermedio, el purgatorio. Ellos dicen que el purgatorio es el lugar donde los hombres van después de la muerte a purgar
y sufrir sus pecados. Entonces uno, cuando muere, va uno a que, ¿verdad?, lo torturen, o yo no sé, ¿verdad?, a estar allí sufriendo y todo, para poder ir al cielo. Porque de otra manera, pues con tanto pecado, ¿cómo vamos a llegar al cielo?, dicen ellos. Entonces tienen que ir al purgatorio. Las bases de ellos, pues es una invención humana, ¿verdad?, el purgatorio. Pero ellos dicen que la Biblia lo enseña en algunos pasajes. Fíjense, por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 11 al 15, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, hermanos, aquí la Biblia está hablando del día cuando los cristianos rendiremos cuentas a nuestro Señor, ¿verdad?, de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. El fuego se refiere a la santidad de Dios. No está hablando de ningún purgatorio, hermanos. Aquí la Biblia no está hablando de un purgatorio. Está diciendo que Dios un día va a pesar nuestras obras. Y que aquellas que permanecieren, ¿verdad?, van a recibir recompensa. Pero aquellas que se quemen con el fuego, que es la santidad de Dios, pues no van a ser aceptables delante del Señor. Pues está hablando de cuando nosotros vamos a presentarle nuestras obras al Señor y Él las va a juzgar. No está hablando del purgatorio. Aquí no habla nada del purgatorio. También ellos dicen que Mateo 12, 31 y 32 lo enseña el purgatorio. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, aquí la Biblia está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y en ningún momento menciona el purgatorio. Aquí Jesús está hablando de que si nosotros ofendemos al Espíritu, que Dios no nos va a perdonar, hermano. No está hablando de ningún purgatorio, ¿eh? Ellos también dicen que lo enseña el Salmo 16, 12, que dice así: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Aquí el salmista, mis hermanos, está hablando en forma poética de todos los sufrimientos y problemas que el pueblo de Israel tuvo que pasar, como la esclavitud en Egipto, las guerras durante la conquista de la tierra prometida, los abusos de que fueron objeto durante el periodo de los jueces, etc. Y cómo Dios les dio la victoria. Y además está hablando en pasado. Se fijan que está hablando en pasado. Dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Todos los verbos son pasados, ¿verdad? Mientras el purgatorio supuestamente es una experiencia futura. Entonces, hermanos, también ese pasaje no habla nada del purgatorio, ¿verdad? Y también ellos hablan de que en Apocalipsis 21, 27 la Biblia enseña el purgatorio. Dice aquí: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí la Biblia habla de la ciudad de la Nueva Jerusalén y dice claramente que solo entrarán en ella los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No dice que entrarán los que purgaron sus pecados en el purgatorio. No dice eso, hermano, la Biblia, ¿verdad? Y también ellos se basan en 2 Macabeos 12, del 39 al 46, que es un libro apócrifo que está en sus Biblias de ellos únicamente. Ahora preguntémonos, ¿esta enseñanza es verdad? ¿Qué enseña Dios al respecto en las Sagradas Escrituras? Estos pasajes, hermanos, incluso Macabeos, no mencionan la palabra purgatorio y menos esta enseñanza. Además, 2 de Macabeos 12, 39 al 46, habla de unos muertos que fueron idólatras. Y la Iglesia Católica Romana, paradójicamente, dice que la idolatría es un pecado mortal. Por lo tanto, es una contradicción, pues según la enseñanza de Roma, solo van al purgatorio los que cometieron pecados veniales. Y lo peor es que esta es una enseñanza contra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pues si nosotros tenemos que purgar y sufrir por nuestros pecados, hermanos, entonces, ¿de qué sirvió que Él tomara nuestro lugar y sufriera y muriera por nosotros? Creer en el purgatorio es una ofensa a nuestro Salvador, que sufrió todos nuestros dolores, hermano. Todo lo que nosotros íbamos a sufrir, Él lo sufrió. ¿Para qué? Para darnos la salvación a nosotros, hermano. Así que nosotros ya no tenemos que sufrir nada, porque Él ya sufrió por nosotros. La Biblia nos enseña que el sacrificio de Cristo fue suficiente para redimirnos. Amén. Totalmente, hermanos, ¿verdad? Y los romanos también enseñan lo que es el limbo. ¿Han oído del limbo? Sí, sí. El limbo es el lugar donde van los niños que no fueron bautizados y por lo tanto no pueden ir al cielo, porque tienen el pecado original. Es el lugar donde también van los paganos buenos, que nunca oyeron de Cristo, pero se portaron bien. Ellos inventaron esto, hermanos. En la Biblia no habla nada de eso, ¿verdad? Hermanos, en ningún lugar la palabra de Dios enseña que el bautismo cristiano sirve para lavar el pecado original. En ninguna parte. Y además, Jesús nuestro Salvador dijo que de los niños es el reino de los cielos, hermano. Así que cuando un bebito muere, vas directamente con el Señor, porque de ellos es el reino. Hasta dijo, el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que ser como uno de estos niños. De que no sea como uno de ellos, no entrará en el reino de los cielos, hermano. La Biblia es muy clara con respecto a los que nunca oyeron de Cristo, mis hermanos. En Romanos 1, del 18 al 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, cuando una persona, hermanos, quiere creer en Dios, cuando ve las maravillas de Él, todo lo que Dios puso alrededor, Dios se va a encargar de darle más y más, ¿verdad? Como le pasó a Cornelio, ¿se acuerdan?
Cornelio era un hombre que oraba, que daba limosnas, que era muy bueno, pero no sabía de Jesús. Y Dios se encargó de mandar a Pedro para que le hablara de Jesús a Cornelio, ¿verdad? Y Cornelio conoció a Cristo y fue salvo, hermanos. Entonces, cuando un hombre quiere de veras buscar a Dios, Dios se encarga de darle todo. Pero si no quiere nada con Dios, dice aquí que son inexcusables, aunque nunca hayan oído de Él. Pero si no quieren nada con Dios, no hay excusa para ellos. Ahora, mis hermanos, las diferentes religiones dan su opinión sobre el estado intermedio, pero solo la santa palabra de Dios nos dice con autoridad la verdad sobre este interesante tema. Te invito a meditar en las enseñanzas claras sobre el estado intermedio que la palabra de Dios nos revela. Te espero aquí mismo la próxima semana. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.